Que Dios nos dé la fuerza. Sí, vamos a poner, confiar en Dios. Todas son válidas, denme todas las que quieran. ¿Ya es hora? Ya. En toda prueba. Bueno, vamos al lonche y ahorita venimos y vamos a hacer vamos a hacer un bosquejo. ¿Eh? ¿Me están viendo? Ah, ok. Mande. Ok, no las cortes a ellos, les voy a explicar. Sí. Y está la cámara. División lógica, ¿cómo es fortalecerme? O como yo, sí. Ok, thank you. Ok, ahorita que vengan le seguimos y vamos a hacerlo desde... ¿Mande? Vayan a comer y mientras comen piensan en la respuesta. Ok, ¿sí se alcanza a ver lo que está escrito en el pizarrón? ¿Se alcanzan a ver lo que está escrito? Sí, sí. Ok, bueno, entonces, ah, vamos a hacer un bosquejo, pero lo vamos a hacer desde el principio, desde cero. A ustedes vamos a tomar en cuenta que a ustedes se les pidió, se les habló de una iglesia y se les pidió predicar y esa iglesia pasó por un problema, tal vez falleció un miembro muy importante de la iglesia, tal vez algo, o tal vez como por la pandemia, o una situación muy difícil que pasó y a ustedes se les dice, hermana, puede ir usted a predicar y entonces ustedes van a preparar un sermón que nada más solamente se les dio el propósito específico. Y el propósito específico es cómo Dios nos da fuerza en medio del dolor. Ustedes tienen, ese va a ser el tema. El tema es cómo Dios nos da fuerza en medio del dolor. Perdón, aquí este es el tema. Tema, cómo Dios nos da fuerza en medio del dolor. Entonces, ustedes van a desarrollar todo el sermón para explicarle a la gente, para convencer a la gente que está pasando por ese dolor, cómo Dios les va a dar la fuerza en medio del dolor. Entonces, cuando ustedes se gradúen o cuando ustedes prediquen, muchas veces nada más les van a dar el puro propósito, el puro tema. Quiero que me hable de esto. Así que cualquier sea el tema que ustedes les van a dar, por ejemplo, cómo Dios les da fuerza en medio del dolor, podemos buscar las palabras claves, que en este caso es fuerza en medio del dolor. Cómo Dios nos da, no lo podemos cambiar, pero fuerza y dolor, sí. Entonces, fuerza puede ser fortaleza, ánimos, aliento, esperanza, consuelo, confianza, cualquier otro sinónimo que a ustedes se les venga en la mente, lo podemos poner ahí en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. Y entonces nos vamos a la Biblia y buscamos en el índice de temas, ya sea que busquemos temas de fortaleza, de ánimos, de aliento, de esperanza, de consuelo. ¿Para qué? Para ampliar nuestros temas. Porque si no podemos buscar nada más textos que hablen de fuerza o podemos, y ahí vamos a buscar el texto que nos apoye más, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Y entonces aquí pregunté varias opiniones de cuál texto ellos estaban, cuál texto ellos opinaban que podía ser ayudarnos con este sermón. Y ellos sugirieron, unos sugirieron Isaías y otros sugirieron Salmos. Así que estamos en Salmo 46, del 1 al 3. 46 del 1 al 3. Ese es el texto que estamos desarrollando y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Eso es lo que dice Salmo 46. Entonces,
Entonces les dije a ellas, no sé si se alcanza a ver para acá, ok, sí, que nos dieran ejemplos. Vamos a hacer un bosquejo completo desde el principio, desde cero, que nos habla de cómo lo va, o sea, no, vamos a hacer un bosquejo desde el principio, anotar todas las ideas que se nos vengan a la mente. Y ya después al final las vamos a ir quitando y las vamos a ir dejando las que nos ayuden, las que creamos que nos ayuden más. Una de ellas, bueno, yo busqué el texto, el mismo texto, les voy a explicar porque como la hermana nos trajo la cámara ahorita un poquito tarde, yo busqué el Salmo 46 en la nueva versión, nueva traducción viviente, y eso también lo pueden hacer. Pueden ustedes buscar el mismo texto en diferentes versiones para que las mismas versiones les den, para que las diferentes Biblias les den a ustedes diferentes palabras, opciones, diferentes ideas, que se les abra un poquito más, agarrar otras ideas. Bueno, la nueva traducción viviente dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre estará dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. Esta versión, como es otra, tiene diferentes palabras en vez de la versión que estamos impuestos en la Reina Valera dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es lo mismo, pero en diferentes palabras. Entonces, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. Lo pusimos como una idea que está allá, de aquí, como una idea de una subdivisión, que podríamos sacar una subdivisión de esa. ¿Alguien más opinó? El dolor es pasajero. Alguien más opinó, Dios está en control de la situación y confiar en Dios en toda prueba. Esas ideas las están dando a cada quien personal, con una idea personal, porque yo les pregunto, si a ustedes se les diera ese tema, si a ustedes se les dijera, quiero que me le vayas y me le hablas a la congregación de cómo Dios te da la fuerza y cómo Dios te da la fortaleza en medio del dolor o del sufrimiento, ¿qué les quisieras decir? Y hasta ahorita, esto es lo que ellos han dicho, que eso es lo que les quisieran decir. Así que ustedes, vamos a seguirle con ustedes a ver qué ideas quisieran ustedes dar, qué ideas quisieran ustedes opinar acerca de ese sermón. Si a ustedes se les hubiera pedido, que fueran a esa iglesia a predicar, que fueran a hablarles a esos hermanos, qué fuera lo que ustedes les quisieran decir para que ellos tuvieran ánimo, para que ellos tuvieran la esperanza de que Dios, que ellos entendieran de que Dios está en medio de la tribulación, Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. ¿Dios calma la tempestad? Dios calma la tempestad. Ay, ¿por qué no puedo hacerlo más grande? A ver, más ideas. ¿Alguien más que traiga otra idea? Yo aplicaría a que Dios usa también el dolor para llamar nuestra atención. Ok. Entonces, imagínate que es una predicación que vas a ir a dar en un lugar donde pasó algo, pues algo, ¿verdad? No sé, si alguien se murió, pues vamos a poner eso. Dios usa el dolor. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Ok. Dios usa el dolor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué otra idea se les viene? ¿Cómo Dios nos da la fuerza en medio del dolor? ¿Qué quisieran ustedes decirle a esas personas que están pasando por ese dolor, por ese sufrimiento, para que ellos reciban esa fuerza, esa fortaleza, esos ánimos, ese aliento, esperanza, consuelo, confianza? ¿Qué palabras les quisieran decir? Que Dios hace su voluntad o que Dios siempre hace la voluntad, no es nuestra voluntad, y que nunca, bueno, que siempre va a estar por más difícil que sea el problema o lo que está pasando. Ajá. Pues tenemos el 1, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio del dolor, sufrimiento. Bueno, otra cosa que sería para más o menos no similarla, o sea, es que la voluntad de Dios siempre es buena, aún pasemos pruebas muy difíciles. Ajá, la voluntad de Dios. ¿Qué más? Vamos a poner puras ideas, todas las ideas que ustedes tengan. Al final vamos a ver cuál podría ser una subdivisión, cuál podría ser una división principal, cuál no queda, cuál sobra. Así que todas las ideas que tengan se valen. ¿Cómo empezarían ustedes a hablarle a estas personas? Hermana, bueno, se me ocurren 2 versículos, bueno, creo que serían como claves. Eh, bueno, suponiendo que, bueno, a lo mejor no aplicaría tanto para los no conversos, pero para los conversos, Romanos 8:28, que dice que todas las cosas para los que amamos a Dios nos ayudan para bien, ¿verdad? Y también Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso, perdón, de la gloria que sobrepasa toda comparación al poner nuestras vidas en las cosas que se ven. Es decir, Dios nos prepara para estar más en comunión con Él también a través de las cosas. Es cuando más lo buscamos. Ok, ¿me puedes repetir las citas? Si no me equivoco, sí es, bueno, Romanos 8, que dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, si no me equivoco. ¿Y la otra? Es 2 de Corintios 4:17. Ok, ahorita las escribimos ahí. Entonces, ¿qué le quisieras decir dónde quisieras meter esos textos? Como que fuera tu división para hablar de esos textos. Ya, se valen ideas de todos pueden opinar. No hay aquí con que no está mal o algo. Pueden soltar todas las ideas que ustedes, por eso se llama bosquejo, porque todo es como puro rayadero donde podemos borrar, quitar, poner.
Yo tengo otro versículo, Ujú. que es Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Ok, está muy bien ese también. ¿Qué era Jeremías qué? 29:11. Ok. Que escuchando ahí bueno, lo que sugerí y también lo que sugerí Priscila, pues podemos agregar como otro subtema, como, no sé, quizás Dios nos prepara para su encuentro o para la eternidad, eh, tomando en base los versículos que mencionamos. Ajá. Dios nos prepara para la eternidad. Sí, o para, sí, vivir más, pues es que bueno, en esos momentos es cuando más buscamos a Dios, ¿verdad? Entonces, pues Dios eh, los permite bajo su voluntad permisiva, ¿verdad? Que usamos estas cosas para acercarnos más a Él y estar más en comunión con Él. Ujú. Sí, es como eso. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Ahí quedaría, ahí lo pondrías tú. Es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? ¿Quién sugirió? Sí, hermano, ¿Ustedes sugirieron esta? el que sugerí fue eso, el que Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Ok, y ahí pondrías los textos que me diste, ¿verdad? Ah, Y segunda de Corintios. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra idea se les viene? Esto lo usarían, bueno, al rato ahorita miramos para qué clase de subdivisión sería. Lo que tienen casi todos problemas y tienen problemas ahorita aquí a los presenciales es en hacer el desarrollo, en hacer las divisiones, en hacer las subdivisiones. Entonces, por eso estamos haciendo puras ideas, 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 y al final vamos a ver cuáles sí quedan y cuáles no quedan, cuáles quitaríamos, con cuáles nos quedaríamos y todo eso. Así que, por ejemplo, ustedes entrarían ese día a la iglesia y les empezarían a hablar. Vamos a hablar que al final la gente se convenza les hablemos de cómo Dios nos da la fortaleza en medio de ese dolor. Que cómo empezarían, cómo terminarían, de qué quisieran hablarles. Yo tal vez empezaría con la historia de Job, Ujú. hablarles sobre Job, todo lo que pasó Job. Ok, tu introducción fuera la historia de Job. Está bien. Porque el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Si se puede usar la historia de Job, también podría servir como introducción o para empezar a hablar, como un ejemplo de sufrimiento, cómo Dios le dio la fuerza, cómo Dios le dio la fuerza, cómo Dios le dio ánimo, cómo Dios le dio aliento, esperanza, consuelo a Job en medio de su sufrimiento. ¿Cómo lo podrías decir? ¿Cómo lo desarrollarás tú?
cómo hablaras de, pues sí, podemos hablar de, o sea, cómo, no quiero que sean mis palabras, como quiero que ustedes lo desarrollen. Pues sí, como Dios le dio la fuerza y pues sí, porque él persistió, pues aguantó todo lo que le pasó y pues él nunca se quejó tampoco. ¿Has Pero leído Job? ¿Has leído Job? sí, Pues sí sabes que sí se quejó. pero no fue tan... Ajá, sí, sí. Pero es que mucha gente dice, Job no se quejó y realmente Job sí se quejó. La gente que, o sea, es como te van a decir, Job sí se quejó. Pero bueno, vamos a... Hermana, bueno, tomando de ejemplo lo que dijo Priscila, ¿Cómo lo aplicarían pues ustedes? yo empezaría, bueno, con la introducción o como subtema, perseverar en medio del dolor, tomando en cuenta la vida de Job. Perseverar en medio del dolor. Ok, Dios nos da la fuerza en medio del dolor. Porque recordemos que se nos dio este tema, se nos da este tema, ¿verdad? Cómo Dios nos da la fuerza, cómo Dios nos da fuerza. O sea, no queremos salirnos del tema. Haz de cuenta que a ti te dieron esta predicación y quieres desarrollar cómo Dios nos da fuerza en medio del dolor. Y si podemos como perseveramos, en el sermón tendríamos que desarrollar herramientas de que le hablemos a la gente de qué es lo que debemos de hacer nosotros para perseverar, ya se me trabó la lengua, para perseverar, ay, ¿qué? Perseverar, ay, ya se me trabó la lengua, en medio del dolor, ¿verdad? ¿Qué serían esas herramientas? ¿De qué les hablaríamos? ¿No? Ok, pues utilizaríamos la misma historia de Job. La historia de Job nos muestra como cuando iban llegando sus criados a avisarle que, que ya no tenían ganado, que sus hijos habían Ajá, muerto. sí, En todo momento él estuvo buscando a Dios y puede ajá, ser ahí algo clave. sí, Eh, sí, sí se quejó, hubo sufrimiento, eh, incluso su esposa también, ya pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Que le decía pues que ya se muriera y maldijera a Dios. Pero vemos la constancia de la importancia de intimidar con Dios, ¿verdad? ajá, Como Job lo hacía. ajá, sí, está muy bien, Eh, no se dejó llevar por las situaciones ajá, y fue constante en su fe, en Cristo. o sea, y si nos ponemos a analizar un poco de la historia de Job, le pasaban cosas y decía como que, bueno, Jehová Dios, Jehová quitó. Y le volvía a pasar otra cosa, bueno, Jehová Dios y Jehová quitó. Y como que le iban pasando más y más y más y más, ¿verdad? Pero ya cuando le tocó en su cuerpo, en su piel, ya como que ya ahí lo resintió más y ya fue cuando ya le dice como que ya no aguanta. Entonces a veces también nosotros, a veces nos portamos fuertes en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que se nos enfrentan, pero hay áreas que somos que ya, o tal vez, estoy tratando de desarrollarlo, ¿verdad? Como que, no que hay áreas, sino que a veces hay cosas como que, ay, no hay, esto ya no lo aguanto, como que ya fue suficiente, ya fue demasiado. Y podemos también llegar a sentirnos sin ánimo, sin fuerzas, cansados. A ver, algo así, ¿verdad? Solamente les estoy dando ideas para desarrollar. Hermana, ¿puedo opinar? Claro, esto es para ustedes, para que ustedes lo desarrollen. Yo nomás estoy No, ok. anotando lo que ustedes me dicen.
En un momento usted preguntó que qué hablaríamos al llegar a la iglesia de, pues se podría decir de algún funeral, ¿no? De algún hermano que Bueno, falleció. bueno, nada más se nos dijo que cómo le vamos a hablar a la gente que Dios nos da la fuerza en medio del dolor. Entonces, Ajá. nos imaginamos una escena en que ya sea una pandemia o ya sea un funeral o alguien que se murió o alguien que está pasando por tantas cosas, porque hay gente que pasa de tragedia, 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 ¿verdad? Algo así, en medio del sufrimiento, sí. Ajá. Ok, ahorita se me vino a la mente escuchando al hermano Adrián y a la hermana Priscila, Ujú. lo de la historia de Job se me hace una historia muy, muy, adecuada como para una situación de esa, ¿no? Sí, sí, fíjese que Eh, sí, tiene mucha razón. Porque haga de cuenta que si se trata de algún funeral, lo que empezaríamos a hablar, ahora sí que sería primero dirigirse con los familiares del ahora la persona que está tendida, y hablar de lo que era el hermano que está atendido, ¿no? O sea, era un hermano fiel, que a pesar de sus enfermedades, ahora como lo de en la pandemia, tuvo una enfermedad, o sea, se le complicó la enfermedad, él siempre estuvo, como dicen por ahí, al pie del cañón y siempre fiel en la iglesia, siempre fiel con Dios orando. Y ya después que se desarrolla como un resumen del hermano, ya que conocemos al hermano que está atendido, ahora sí aplicar la historia de Job. Como de, sabes Ajá. que como Job, él a pesar de todo lo que le pasó, él siempre fue fiel. Aquí vemos un ejemplo con el hermano y Ujú. me imagino yo pues que sería un punto muy bueno, pues no sé. Sí, sí, es muy bueno. De hecho, ustedes van a llevar una clase que es ya se terminó, que es administración pastoral, creo, y ahí van a llevar, a explicarles el tipo de sermones que pueden dar para un bautizo, para un funeral, para una boda, una presentación de niños y todo eso. Y ahí se habla de eso. Eso es algo un poquito más general, como hacia toda la congregación está pasando lo mismo. El mensaje es para toda una congregación, entonces es lo que tendrían que desarrollar para que no se haga personal, para que no sea como de una sola persona, ¿me entiende? Como que sea un mensaje para todos. Es lo que quisiera, es lo que estaríamos desarrollando. Estamos haciendo un bosquejo. No, si hace lo que ya le quiero pasar para que le siga usted. Como que ahí me dieron la lista. La hermana Leti. Pues sí, es muy buena, muy buen punto ese que acaban de decir de la historia de Job. Entonces, sí empezaríamos, sí se podría usar también como, como la introducción y como muchos ejemplos. De hecho, de esa historia nos podría salir toda la todo el bosquejo de esa misma historia. Se podría usar muy bien. Aunque nuestro texto, aunque nuestro texto sea el Salmo, el Salmo 61, se puede usar, se podría introducir así. Cómo introdujeran, a ver, el texto, Salmo 46, perdón, cómo introdujeran el texto? Bueno, pero no, quiero primero que desarrollemos, de que desarrollemos el sermón. ¿Qué otros puntos tocaran? Ok, aquí los alumnos de Zoom están sugiriendo que podemos iniciar este sermón o que podemos usar para este sermón la historia de Job como un ejemplo de sufrimiento, de, de todo lo que pasó Job y cómo Dios lo ayudó y lo fortaleció. También usar los
los israelitas cuando estaban siendo esclavos por los egipcios, también es un buen ejemplo de sufrimiento. ¿Qué sería lo que quisieras usar de ese ejemplo? Cómo Dios les dio la fuerza a ellos en medio del dolor y del sufrimiento, a los egipcios, al pueblo que estaba siendo esclavo. ¿Cómo lo podrías usar? Se puede usar, pero se puede hacer una aplicación todavía. Sí. Recordemos, vamos a tratar de no salirnos del tema para que vamos a tratar de no salirnos del tema, ¿verdad? O sea, sí está bien, está muy bien, pero recordemos a cómo Dios nos da la fuerza en medio del dolor. A ellos, pues, fueron esclavos, estaban sufriendo, ¿verdad? Dios manda a alguien que los saque, los liberte y los lleve. Entonces Dios les mandó la fuerza a través del libertador, al igual que pues apenas dame más ideas vamos a meter más ideas para el desarrollo. Creo en lo personal que va más la historia de Job a lo de la fuerza en medio del dolor. ¿El de la viuda? Elías. Ajá. Había dolor, había estrés. No, de hecho, sí, cada quien podría cada quien podría meter la historia que ustedes quisieran. De hecho. Bueno, queremos que Dios nos dé la fuerza en medio del dolor. Si quieren darme más ideas de subdivisiones. Ok, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Cosas que les vamos a decir. Los alumnos, les repito, los que no estaban, los alumnos de Zoom sugirieron la historia de Job como para que habláramos de esa como un ejemplo de cómo Dios le dio la fuerza en medio del dolor. Sugirieron a confiar en Dios. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Antes de que saliera lo de la historia de Job, se les sugirieron estos textos para apoyar esta división. La voluntad de Dios siempre es buena. Bueno, pero ahora que ya tenemos la historia de Job como referencia, ¿qué divisiones quisieran usar? ¿De qué quisieran hablar? Usando la historia de Job como referencia. ¿De qué quisieran? Como introducción, como un ejemplo de fortaleza en medio del dolor. La historia de Job habla de que tenemos que tener, él tenía una intimidad todos los días. No pasaba por alto tener su oración. Él tenía una buena relación con Dios. Okay. Él clamaba por sus hijos porque él decía, pues si han pecado, sí, o han visto algo en contra de mi vida. Ajá, sí. ¿Cómo lo podrías resumir tú en una división? La intimidad, la relación con Dios es importante, es primordial. Ideas también en Zoom se pueden opinar también. Él tenía una seguridad, sabía quién era Dios. Él tenía una seguridad. ¿Cómo Dios nos da la fuerza en medio del dolor? Poniendo
Pues las podemos poner si ustedes la dicen. Entregando las cargas, la comunión con Dios es primordial o es indispensable. ¿Qué palabra quieres poner? Indispensable, primordial, es tu frase. ¿Es esencial? Ok. ¿Alguien más? A ver, yo tengo una idea Ajá. que también, por ejemplo, en lugar de la historia de Job, perdón, podemos usar pues el ejemplo del mismo Jesús cuando, cuando lo iban a crucificar, pues de que en medio de esa situación muy dolorosa, él siempre confió en Dios. Y en Mateo 26:39 que decía de que si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, de que pues Jesús siempre mostró pues su miedo, pero Dios siempre le dio fuerzas para poder él seguir adelante. También. Muy buena opción. ¿Y el texto que está sugiriendo es cuál? Mateo 26:39. Mateo 26:39. Ok, y ahí estaría hablando de cómo Jesús, ¿cómo resumirías lo que me dijiste en una subdivisión o en una división? Pues como la oración en la angustia, algo así. La oración en medio de la angustia. Bueno, pues vamos a ponerla. La oración en la angustia. Hablando de la historia de Jesús, ¿verdad? Para que ya usted, vamos a escribir todo lo que quieramos, tomando en cuenta las historias que quieramos, por ejemplo, tomando en cuenta la de Job, tomando en cuenta la de Jesús, y al final que tengamos todo, vamos a escoger cuáles ustedes piensan que estaría mejor para hablarle a la congregación, cuál está más fuerte, cuál va a llegar a convencerlos a todos, cuál les va a traer la fortaleza que ellos necesitan en medio del dolor. Podríamos usar las dos también. Podemos usar hablar de Job y también podemos hablar de Jesús. Pueden estar diciendo así como Job fue en medio de tanto dolor, tanta angustia, todo lo que sufrió, el Señor estuvo siempre fuerte. Por ejemplo, esta historia de Job que habla de fortaleza, podemos aplicarla para apoyar que el dolor es pasajero, porque pues para Job el dolor fue pasajero, porque Dios le multiplicó, ¿verdad? Lo que él hizo. Dios está en control de la situación, confiar en Dios en toda prueba. Él confió en Dios. Dios también está en control de la situación. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Hermano. Para Job, la voluntad de Dios siempre es buena. Entregando las cargas, la comunión con Dios es esencial. Y para Jesús, la historia de Jesús, podemos hablar de que bueno, también la oración en la angustia. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos en medio de la dificultad, a los dos. Bueno, repito, ¿quién no ha estado aquí desde el principio? Nomás tú. Edna. Ok, bueno.
Se les invitó a todos, otra vez lo repito, ay, discúlpenme los que ya lo escuchaban por 2, 3 veces. Se les ha invitado a todos a predicar, a cada quien se les llegó una invitación a predicar a una iglesia y se les dijo que tienen que hablar de cómo Dios nos da la fuerza en medio del dolor. Esa iglesia está pasando por algo, la congregación completa está pasando por cualquier cosa, un dolor, una enfermedad, una pandemia, algo que ustedes quisieran llevar ese ánimo a esa gente. Vamos a buscamos textos que nos pudieran ayudar a que fuera nuestro texto clave para poder desarrollar esa predicación que ustedes van a ir a hacer. ¿De qué les gustaría hablarle a esa gente? No, esto no es un sermón, esto es un bosquejo. Esto, ¿se acuerdan que el hermano siempre les dice, ustedes anoten todas sus ideas y luego quiten las que sí, dejen las que más o menos, pongan las que esta de plano no entra, no queda? Eso es lo que estamos haciendo. Así se empieza un bosquejo sin división 1, división 2, división 3. No, vamos primero con las ideas. Todas las ideas que se les vengan a ustedes en la mente las vamos a anotar. Después vamos a mirar si quedan o no quedan. Al último nomás las borramos, las quitamos, las cambiamos, pero así vamos a empezar, con la lluvia de ideas. Y también de opiniones, cada quien de su opinión. Pues no tiene que ser solamente una historia, por ejemplo, de la de Job y nada más. Se pueden usar la de Job, se puede usar la de Jesús, se puede usar la que ustedes quieran. Lo que tenemos que hacer es que al final, tal vez en esta clase ni siquiera completemos el sermón, pero quiero que ustedes entiendan cómo vamos a desarrollar el sermón, cómo vamos a llegar a las divisiones, de dónde salen las divisiones, porque no son como que todos, cuando ya tenemos mucha práctica, cuando ya lees mucho, haces muchos bosquejos, con que te den el tema, con que te den el texto, el tema, tú dices, este texto está bien bueno. Y primer punto segundo punto y tercer punto, y ya tienes las divisiones, y eso se hace automáticamente. Pero eso es como manejar. Ya nosotros no tenemos que pensar, ahí viene una vuelta, voy a poner la direccional. Automáticamente la ponemos ya. Es igual cuando empiezas a desarrollar sermones. Automáticamente lo vas a ir haciendo después. Pero para comenzar, tienes que ver de qué vas a hablar. ¿Qué te gustaría decir? ¿Cómo te gustaría empezar? ¿Cómo te gustaría terminar? ¿Cómo Dios nos da la fuerza en medio del dolor? No, este va a ser tu tema. ¿Cómo Dios te da la fuerza? Ok, el tema es cómo Dios nos da la fuerza en medio del dolor. Ok, vamos a convencer a la congregación. Están todos, hagan en cuenta que ahorita están todos llorando. Ustedes, yo soy la predicadora y todos ustedes están llorando por algo que pasó. Y yo les quiero decir a ustedes, darles ánimos, levantarles el ánimo, decirles, hey, que Dios te da la fuerza viene de Dios. Pues yo voy a anotar todas las que ustedes me digan. Esto es abierto, todas las opiniones son válidas. Filipenses 4:13, hermana. Aquí tengo puras ideas. Ya, aquí tenemos divisiones y subdivisiones juntas. Ajá. Como lo que te decía yo, como el alivio o el Sí, tenemos que. La recompensa de Bob, por decir, multiplicó 7 veces más. Ajá, sí. Pero esa era la pregunta que decía, ¿se va a hablar más de ese tema exclusivamente? No, o sea, puede poner lo que tú quieras sin que nos salgan, sin salirnos del tema y que al final la gente haya entendido que tú le hablaste de ánimo y de fuerza. Sí, no vamos a meter a otra cosa que no, como no nos vamos a ir hablando de milagros, bueno, aunque los puedes meter, ¿verdad? Pero sí. Yo usaba como que tenemos que alabar, como cuando oyó los malos comentarios como de la esposa y de los 3 amigos. Ajá. Ahí se habla también, ¿verdad? Que tenemos que tener bien definidas
lo que el Señor dice a nosotros para que nosotros podamos salir de lo que se nos está presentando, porque si tú tienes bien puesta la mirada en el Señor, sabes que ahí está la fortaleza, esa fortaleza que está hablando aquí en este tema, y que podemos salir, porque en sí cuando le dice la esposa, maldice tu Dios y muérete. Porque a Dios se le alaba en las buenas y en las malas, o sea, cuando está en alegría y en tristeza también. Pero en esa pues estaría como más en la oración, porque ese versículo se pueden manejar de diferentes. Sí. Aquí estamos sacando las ideas para el bosquejo. Sí, puras ideas para su bosquejo. Sí, puras ideas. De aquí vamos a mirar cuáles sí nos sirven y cuáles no nos sirven. A ver, en Zoom tenían ideas. ¿Alguien quería decir algo? Yo le decía del texto bíblico de Filipenses 4:13, hermana. Ok, de Filipenses 4:13. ¿Y dónde lo quisieras aplicar? Ahí mismo, lo de la historia de Job. Ok. Entonces, vamos a poner aquí también Filipenses. Esa palabra yo cuando la puso estaba esa palabra. Ok. Bueno, entonces así vamos a empezar un bosquejo con puras ideas, con puras lluvias de ideas, ¿ok? Opinen más opiniones, cómo van a terminar, cómo quieren, qué es lo que quisieran tocar. Para terminar ideas, yo pienso una opinión. Ahí está sacando unas ideas para la primera parte, para más los que sería la primera división. Para la segunda división estaríamos hablando a lo mejor de recompensa o del proceso que estás pasando. Sería, ¿qué proceso está pasando? Job pasó, ¿por qué? Por enfermedades, ¿verdad? Ok, entonces tú estás diciendo que la división 1 sea el proceso. Cuando vinieron los 4 mensajeros que vinieron y le dieron las malas noticias y quedó entero sin. Sí, el 2 sería proceso, me imagino, y el 3 cerraríamos con lo que el Señor nos está dando por esperar en él. Ok, bueno, vámonos a las ideas del 3, lo que el Señor nos estaría dando por recompensa, cómo Dios nos fortalece en medio del dolor y luego recompensa por aguantar el proceso, por ser fiel a él. Recompensa. Ajá, tiene mucho que ver de recompensa, ¿no? Por ser fiel o... Bueno, aquí está por... Esa es la idea que está hablando ahorita. Va a ser 3 y esas 3 vas a recordar. Ajá, así sea, es que ok, espérame. Vamos a terminar recompensa por ser obediente o fiel. Obediente. Ok, ¿qué más? Fiel. Fiel sería a nosotros, ¿no? O ser obediente. Bueno, ustedes lo acomodan como ustedes quieran, obediente, fiel, por creer, confiar. Un hombre perfecto, hermana. ¿Mande? Un hombre perfecto. Victoria también. Voy a borrar esto que está aquí. Esto de que está aquí solamente lo puse para los que no lo escucharon. Si a ustedes se les da un tema, cómo Dios nos da fuerza en medio del dolor, vamos a buscar las palabras claves que no podemos cambiar, que podríamos cambiar. Por ejemplo, cómo Dios nos da, en vez de fuerza, fortaleza, ánimo, aliento, esperanza, consuelo, confianza. En medio del dolor, vamos a buscar otros sinónimos para dolor, sufrimiento, angustia, etcétera. Entonces, ustedes se van a su Biblia, a su índice de temas, y el tema, y de ahí van a salir muchos textos que pueden ayudarlos a reforzar su predicación, porque ya ampliaron un poco más las palabras claves de su tema. Ok, entonces, vámonos con más ideas. Esos son textos de apoyo.
¿Más ideas? Vámonos con ideas. Ahorita miramos qué divisiones. Victoria. Recompensa por ser obediente, fiel, victoria. ¿En victoria qué? ¿Nada más sí? Sí, ¿no? O sea, es que Victoria marca mucho Victoria en la tribulación o en el problema. ¿Qué más dijo usted, hermana? ¿Refugio en qué? Esta sería como la 2. ¿Refugio en pena? ¿En dolor? ¿Ha sido mi refugio delante del enemigo? Uh-huh. Sí, ahí está. 24:4 también, 24:4 también es muy bueno. Sí, y él busqué a Jehová. De hecho, yo así te digo Ustedes opinen si necesitan opinar para Zoom, ¿ok? es Salmo 24:4, ¿verdad? Ok, ahí está. Refugio en medio del dolor. ¿Qué más? La gente que tiene problemas para desarrollar sus bosquejos, suelten ideas, empiecen a participar, empiecen a opinar, porque no van a poder, la única manera de poder desarrollar ese músculo es practicando, perdiendo el miedo. Todas sus angustias. Era por el 6 y el 6. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Del 4 al 6. Ajá, del 4 al 6. Ok, miren. Primero buscamos las ideas y ya después que usted tenga la idea, puede ir buscando textos que refuerzan esa idea. ¿Ok? Recompensa, luchador, refugio. Recuerden, vamos a tratar de hablarles a todos de que Dios es la fuerza, la vamos a recibir de Dios. ¿Tienen otras ideas? También puedes hacer Dios, ver escucharlo, para los demás, y tantos más de comenzamos 91. Yo voy a anotar todas las que me digan. Promesas de Dios. ¿Qué más dijo una que no la anotara? Pero creo que se me pasó una. ¿Tú no dijiste, alguien dijo una que no la anoté? Bueno, ustedes díganme todas y yo las anoto. Sí, es la historia. Bueno, pueden decir las dos, la de Job, la de Jesús, pueden aplicarla de diferentes maneras. Me avisan cuando ya sea hora de capilla. No sé. Ok. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo y vamos a ver qué podríamos hacer. Para esto, ¿cuál les gustaría que fuera? ¿Ya serán todas las ideas que tienen? ¿Ya son todas las ideas que quisieran aportar? Dios, el único. Denme todas las ideas porque de aquí va a salir el sermón. Confianza en Dios. Ajá. En toda prueba. Bueno, pero se dice confianza en Dios en toda prueba. ¿Qué era confianza en qué? ¿Qué más? En Zoom, ideas, ¿ya? Porque eso no va a acabar el tiempo. Bueno, vamos a imaginarnos que esto es todo lo que pudimos pensar y que eso es todo lo que tenemos y que con eso vamos a hacer ese bosquejo. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál les gustaría a ustedes que fuera la división número 1? ¿Cómo vamos a empezar? Tenemos la oración en la angustia. Dios siempre está dispuesto a ayudar en medio era dolor, tribulación.
En medio de la... No, estoy completándola porque borré. Dolor, angustia, todo eso, tribulación, etcétera. El dolor es pasajero. Dios está en control de la situación. Confiar en Dios en toda prueba. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. La voluntad de Dios siempre es buena, entregando las cargas. La comunión con Dios es esencial. Confianza en la protección de Dios. Recompensa por ser obediente, fiel, creer. Victoria en el problema. Refugio en el dolor. Promesas de Dios. Dios, el único refugio. Primero vamos a mirar cuáles son iguales. ¿Cuáles hablan de lo mismo? Refugio en el dolor. ¿Ok? Dios es el único refugio. ¿Ok? Vamos a ponerle letra A para dividir, para separarlas. ¿Cuál más? ¿Cuál es igual? ¿Cuál habla de lo mismo? Dios está en control de la situación, ¿es igual que a cuál? Confía en Dios en toda prueba. Esa podría ser otra. Y Dios está en control de la situación. Esa puede ser otra. Bueno, vamos a ponerle así, porque no le queremos poner número. No lo tienen que escribir, nada más. ¿Cuál otra? Díganme ustedes, ¿cuáles son iguales? ¿Cuáles podrían ir? ¿Por qué cuáles son iguales? Porque estas podrían ir abajo de la subdivisión 1 y esas podrían ir abajo de la subdivisión 2 o de la subdivisión. Estas podrían ir abajo de una división principal. No sabemos a cuál, pero podrían ir todas a ser parte de una división. Promesas de Dios y recompensas por ser obediente. ¿Ok? ¿Ok? Confiar en la protección de Dios, ¿en la cual queda? En la B, D, A, B, C, no hay, ¿verdad? Dios está en control, confiar en Dios en toda prueba. La confianza en la protección de Dios sí es igual que esa. ¿Cuál más? La victoria en el problema podría ser en las promesas de Dios. No, Dios es el único refugio. La victoria en el problema, entregando las cargas, la voluntad de Dios. Dios usa el dolor para llevar nuestros problemas. El dolor es pasajero. Dios está siempre dispuesto a ayudar en medio de la angustia. La oración en la angustia. Bueno, esta A, B, C, D. Esta podría ser otra. La oración en la angustia. La comunión, aquí está hablando de la oración también. Ahora, ¿sí me están entendiendo lo que estoy haciendo o no? Bueno, la voluntad de Dios siempre es buena, el dolor es pasajero, Dios está dispuesto. ¿Dónde las acomodamos? Ayúdenme. ¿Dónde las acomodamos? A, B, C, D. Si no hay letra, hacemos otra. Confiar en Dios en toda prueba. Confiar en Dios en toda prueba. Ok, ¿en dónde la quieren poner? Yo pensaría que en la B. Dios está en control de todo, confiar en Dios en toda prueba, la voluntad de Dios siempre es buena. Bueno, no todas tienen que acomodarse. Acuérdense que aquí es donde van a mirar. Al principio agarramos puras ideas y al final ustedes vamos a quitar las que no son. ¿Cuáles ustedes piensan que no quedan y que no se acomodan en ninguna parte? En tu mente tú ya tienes tu división. ¿Cuáles serían tus divisiones? Esta vendría siendo una de ellas. Ok. Siempre está dispuesto a ayudar en medio de la Ok. estamos buscando en pasaje de Jesús.
Ok, si te forjaras en la confianza de Job. Ok, entonces ahí ya vieron que ella ya sacó su bosquejo con esas ideas. ¿Ustedes cuáles piensan? Ahí ustedes podrían ir quitando las que no, poniendo las que sí. De acuerdo de lo que van a hablar, porque yo voy a hablar de Job, pero a lo mejor mi hermana Lili, ¿verdad? Como está muy abierta, muy gracias a Dios. Ella está hablando sobre el refugio del dolor de otras cosas. De la mente, hizo su mano en la mente. Ok, entonces, bueno, así ya agarramos una idea, ¿verdad? La dificultad para todos de nosotros es cómo hacer el bosquejo del sermón. ¿Cómo vamos a hacerlo? Agarrando todas las ideas que vengan a nuestra mente. Aunque pensemos que sí, pensemos que no, tal vez, todas las vamos a anotar. Al final vamos a hacer esto, ustedes pueden poner, es más, ustedes pudieran poner la división 1 y puras ideas, y 2 puras ideas, y al final quedarse con las que se les hace mejor. O como que se murió por un propósito, no, hombre, por algo se murió, no te preocupes. O sea, ustedes ahí lo van a acomodar ya, de acuerdo. Ok. Ajá. A ver, Sergio haría esta la 1. Tendría confianza en acá del otro lado, confianza. En la protección de Dios, esta sería tu 2. Y la 3 sería recompensa por ser obediente. Ok, ese sería tu 3. Me basaría yo en la de Job. Sí, ok. Apoyados con las otras citas bíblicas que estamos ahí, ¿verdad? Desde Salmo 6. ¿Y alguna de esas ideas te sirvieran para subdivisiones? Bueno, estas son tus divisiones principales. Las principales. ¿Cuáles vendrían siendo? ¿Saldrían tus subdivisiones? ¿Saldrían de aquí? Pero hasta ahorita, ¿alguna de estas te sirve como subdivisión? Ok. Entonces, la idea es bueno, igual, si no las tienen aquí, cuando las escogieron aquí, también podrían decir, ok, mira, se me pasó a anotar esto, también me gustaría hablar de esto, y lo anotas abajo. Y cuando tienes la 3, confianza en la protección de Dios, y lo puedes ir cambiando, y por eso es un bosquejo, o sea, ya no, gracias a Dios con la computadora, como dice la hermana, ya no tenemos que borrar y arrancar hojas, nada más, ok, esta se me hace que siempre no, y ahora me voy por ahora, pero siempre sin salirnos de tu tema y siempre teniendo en la mente el propósito específico. ¿Ok? Como les dije al principio, a lo mejor no lo vamos a alcanzar a terminar, pero quería que agarraran las ideas de cómo vamos a hacer. ¿Sí les ayudó? Así ¿Sí? es. Bueno, pues entonces yo creo que ya va a ser todo, ¿verdad, hermano? ¿Ya sigue? ¿Capi? Ok, bueno, pues entonces volvemos por allá. Buenas noches, mi nombre es Ricardo González, me congrego en la iglesia Resurrected Life Church de McAllen. Por favor, ponerse de pie, disculpen. Mi pastor es Pedro Suárez y hoy me voluntarié para dar la bienvenida. Todo sea como dijeron, para la gloria de Dios. Los invito a Números 6:24. Y me dicen con un amén cuando estén listos. Sí, Números 6:24, vamos a leer del 24 al 26. Y la palabra de Dios se lee: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar para dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios Padre, por permitir a todos mis compañeros estar aquí presentes. Gracias, Dios Padre, por acompañarnos esta noche, por abrir nuestras mentes y ayudarnos, porque para muchos de nosotros no es fácil trabajar, estudiar,
al mismo tiempo, pero sabemos que para tu gloria, lo hacemos para tu gloria y para tu gloria tú nos abres ese entendimiento para seguir avanzando en ti, Dios Padre. Que en este momento que mi hermano predique, sean tus palabras las que salgan de su boca, úsalo, Dios Padre. Y todos nosotros estamos con nuestro corazón abierto hacia ti, Dios. Gracias y amén. Cedo el lugar a quien corresponda. Dios les bendiga. Mi nombre es Rubí Garza. Yo me congrego en esta iglesia Nuevo Nacimiento. Mis pastores son Donny y Isidora Rivas. Y hoy me tocó el privilegio de dirigir la alabanza. Los invito con una alabanza de júbilo. Son cantitos que tenía mucho que no escuchaba, pero Dios me los puso en mi corazón y pues los traigo para ustedes. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo el lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. En esta reunión Cristo está, pues ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Ahora sí, con unos cantos de adoración. Ya lo tengo que ver. Mira que se me perdieron. Increíble, pero no los encuentro. ¿Ese de quién era? Bueno, vamos a cantar un cantito. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Gracias, Señor, por esta alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo. Así dejo lugar a quien corresponda. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Mayra Garza.
me congrego en esta iglesia. Mis pastores son Donis y Dora Rivas y me tocó el privilegio de traer la palabra al Señor. Amén. Les voy a pedir que hablen sus Biblias en Jeremías 33:3. Cuando estén ahí me pueden indicar con un amén. 33:3. 33:3. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Les pido, hermanos, que oren, que me ayuden a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, Señor, una vez más, Señor, estamos, Señor, todos reunidos, Padre. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que tú me uses, Padre Santo, que esta noche sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi boca, Padre Santo. Yo vengo para que tú crezcas, Padre Celestial, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra de edificación para mis hermanos. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Yo le puse a mi bosquejo, algo viene para ti. Amén. Como acabamos de ver aquí en Jeremías, ¿verdad? Lo que está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Aquí estamos hablando porque Jesús le dio una palabra al profeta Jeremías. La nación de Israel había abandonado a Dios y estaba siendo atacados por el ejército de Babilonia. Ahí Dios estaba dándole una palabra de esperanza a Jeremías en medio de la situación difícil que él estaba pasando. Recordamos que Jeremías estuvo encerrado. Sí, voy a leer el 33:1. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó, para firmarla, Jehová es su nombre. Amén. Aquí está hablando que Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Yo me imagino, ¿verdad? Cuando vino Dios y le dio esta palabra a Jeremías, que le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú conoces. Cuando el Señor le da esta palabra a Jeremías, Jeremías no se la esperaba porque él estaba preso en medio de las rejas, y así muchas veces estamos nosotros atados al problema, estamos esclavizados, así como estuvo Jeremías también. Estuvo Jeremías, él dijo, no, pues ya no tengo esperanza, ya era la segunda vez que Dios le hablaba. Nosotros no esperemos que Dios nos hable por medio de una prueba, que nos hable por medio de una enfermedad. Mejor vengamos al Señor, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado. Porque dice, clama a mí. Clamar es orar, gemir, rendirte ante la presencia del Señor. Porque cuando oras a Dios, Él contesta tu petición. Cuando clamamos a Dios con ese corazón, con esa certeza, estás completamente seguro que el Señor escucha tu oración. Cuando tú clamas, Él nos va a mostrar su poder, porque esa es la convicción que nosotros como cristianos tenemos, que cuando le pedimos al Señor, cuando clamamos, cuando nos rendimos ante Él, cuando nos humillamos ante el Señor, sabemos que el Señor nos va a contestar nuestra petición. Así le dice el Señor a Jeremías, clama a mí, y es lo que esta noche el Señor les está diciendo a ustedes y a mí, clama a mí. Yo no conozco sus necesidades, yo no conozco sus problemas, sus dificultades, pero el que sí los conoce está aquí en esta noche. Amén. Y es el Señor Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque cuando tú te humillas, estás reconociéndolo como tu Dios y cosas grandes y maravillosas suceden en nuestras vidas. Porque cuando te humillas con fe, tu petición será contestada. Cuando nos humillamos al Señor para pedirle una petición, una dificultad, tenemos que tener fe, porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué queremos? Que Dios nos agrade, queremos que Dios nos conteste. Entonces, tenemos que tener esa seguridad y esa firmeza que cuando nosotros clamamos a Él con fe, el Señor nos va a contestar. Cuando nos humillamos ante Él, estamos reconociéndolo como nuestro Dios, y cosas grandes y maravillosas suceden en nuestras vidas. Vamos a ver la mano del Señor en nuestras vidas cuando clamamos con fe, cuando nos humillamos.
la petición va a ser contestada, sea cual sea la petición. Porque también, aparte de eso, Él contesta nuestras necesidades conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque es una de las promesas que el Señor nos ha dado. Y esta palabra que le trajo a Jeremías era una promesa que el Señor le estaba dando a Jeremías cuando le habló por segunda vez y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Es una de muchas promesas que el Señor nos ha dado. Solamente tenemos que creerlas, porque Él nos va a responder cualquier necesidad que nosotros tengamos. A veces nosotros nos limitamos en pedirle al Señor, porque el Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Yo me acuerdo que yo tenía un pastor que él siempre decía, cuando pidan, pidan en grande, porque tenemos un Dios grande, no tenemos un Dios pequeño. Y él siempre contaba una historia de una hermana que siempre le pedía al Señor un carro, nomás que la llevara y la trajera a la iglesia. Y pues, ¿qué creen? Que el Señor le dio un carro que nomás llegaba a la iglesia y se apagaba, ya no se podía mover. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle a Dios en lo grande, porque dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nuestra mente está muy chiquita, está muy limitada a las grandezas que el Señor tiene para con nosotros. Tenemos que clamar con todo nuestro corazón, porque dice, yo te responderé, porque Él nunca tarda, Él siempre llega a tiempo. Esa es otra de las cosas, que cuando nosotros le pedimos al Señor, tenemos que esperar en Él, porque la petición no va a llegar al instante. Como dicen, a veces queremos que Dios sea como el microwave que pone las palomitas. Dios va a llegar a su tiempo. Dios se va a manifestar a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Porque a veces queremos que Dios nos responda rápido la oración. Eso lo que tú le estás pidiendo, tenlo por seguro. Si tú le estás pidiendo por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, y aún no ha llegado la contestación a tu vida, yo te digo que no te desesperes. Que no te desesperes, que no te desenfoques del Señor. El Señor va a contestar lo que tu necesidad. Va a contestar a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Porque si te rindes a Él con fe, vas a experimentar las cosas grandes que Dios tiene, porque tenemos que rendirnos a sus pies, porque Él es digno de recibir toda adoración. De esta manera estamos reconociendo al Dios como todopoderoso, y cuando le clamas y te rindes, te estás rindiendo ante sus pies, te estás diciendo, Señor, yo vengo para que tú crezcas. Y te va a enseñar a vivir una vida plena. Todavía nos da la promesa de enseñarnos una vida plena. Una vida plena que porque has clamado, Él nos da la gracia y nos da la sabiduría. Ya no caminamos solos, Él camina con nosotros. Tenemos ese Dios poderoso que cuando clamas, Él escucha, porque Él nos da esa promesa como se la dio a Jeremías. Por eso le dijo, clama a mí. ¿Por qué? Porque Jeremías no estaba en su mejor momento. Jeremías estaba encerrado, estaba en esas rejas, y a veces nosotros así nos sentimos. A nosotros como humanos se nos cierra el mundo, bueno, a mí se nos cierra el mundo. Entonces el Señor aquí me está hablando a mí también, me está diciendo, porque batallas, porque sufres Diokis, porque me tienes a mí, tienes un Dios grande y poderoso. ¿Acaso habrá algo imposible para Él? Nada, nada es imposible para Él. Él nos da las promesas así como se la dio a Jeremías. Y aparte Él nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Porque Dios te dice, te voy a mostrar algo grande que viene en tiempos de prueba. Algo grande que tú ni te lo imaginas. El poder de Dios, el Dios tan grande que tenemos. No nos explicamos las maravillas que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba te enfocas más en la prueba que estás viviendo, en la enfermedad, en el problema, en la situación, y nos olvidamos del Señor, porque Él tiene maravillas para nosotros. Gloria a Dios por eso, mi hermano, no te gozas porque Él tiene maravillas para nosotros, solamente con clamarle a Él con fe, porque todavía nos dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, porque el Señor tiene maravillas, el Señor es grande para con nosotros, sus grandezas son infinitas para con nosotros. ¿Cómo creen ustedes que
que Dios no nos ama si somos creados a su imagen y a su semejanza. Él nos ama, como dice también, ¿verdad? Que Él nos ama con amor eterno, nos ha amado, porque somos sus hijos. Y Él quiere lo mejor para nosotros y nos quiere todavía mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Te las quiere mostrar a ti y me las quiere mostrar a mí, porque sus grandezas no se limitan. Nosotros somos los que nos limitamos a veces, como le digo, cuando pedimos, pidan en grande, hermanos, no nos cuesta nada, solamente creer, solamente tener fe, solamente humillarnos, pero primero que nada siempre tener fe, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Las cosas que Dios tiene para con nosotros son grandes, ni nos las imaginamos, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros como sus hijos, porque si algo malo nos pasa, a Él le duele. ¿Por qué? Porque a veces cometemos errores de venir a los pies de Cristo, de ser cristianos y de regresarnos al mundo. Es como, ¿verdad? Yo lo digo, como si un hijo está batallando con algo o está haciendo las cosas malas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Que a nosotros nos duele. Ay, cómo quisiera que cambiara, cómo quisiera que le entrara algo en la mente para que cambie. Así el Señor con nosotros. El Señor quiere siempre darnos lo mejor para sus hijos, para nosotros, porque Él tiene cosas grandes para nosotros. Porque porque sus grandezas no se limitan, porque Él es un Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve y todo lo escucha, y está en todo lugar. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él sigue siendo el mismo, sus grandezas no se limitan para nosotros, para darnos a nosotros, más que a veces somos nosotros los que tomamos las malas decisiones. Él tiene cosas grandes para ti, para mí. Prepárate, a lo mejor en medio de tu prueba y el dolor que has estado pasando, es la oportunidad que Dios te está dando, mi hermano, para que lo busques, porque queremos nomás recibir y recibir del Señor, pero ¿qué pasa? A veces no queremos meternos con el Señor, a veces no queremos ayunar, no queremos orar, no queremos humillarnos, y el Señor también dice que lo busquemos, que clamemos a Él, así como queremos recibir, también el Señor quiere que lo alabemos y lo glorifiquemos. Dale la honra y la gloria a Él, porque el dolor que estás pasando es la oportunidad que Dios te está dando en esta noche para que lo reconozcas como un Dios real, o sea, que no es cualquier Dios, un Dios real y verdadero. Él te puede sorprender, Él tiene más que darte que tú que pedirle. En Mateo dice, el que pide, Dios le da. Mateo 7:7, el que pide, recibe, y el que busca, halla. Tenemos un Dios maravilloso que cuando clamamos a Él, Él nos responde a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Tenemos que aprender a buscar al Señor en esa intimidad, a clamar al Señor en nuestra intimidad, ¿verdad? Que tengamos una conexión con Él para que Él pueda contestar nuestras necesidades. Cuando clamamos a Él, Él nos va a responder a su tiempo. Creamos en las promesas que Dios nos ha dado, porque yo chequé lo de las promesas y parece que son más de 1800 promesas que el Señor nos ha dado y nosotros perdidos, ni te haces como el que no sabes. Y esto que le estaba dando a Jeremías era una promesa, que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creamos en las promesas que Dios nos ha dado, así como Ana lloró, como Ana gimió, como Ana clamó en la iglesia pidiendo por un hijo y Dios le contestó, y así tenemos que hacer nosotros, clamar con todo nuestro corazón, creyendo que el Señor nos va a dar la victoria, creyendo que el Señor va a cambiar todo, creyendo que eso que estamos orando con nuestro gemir, estamos orando, clamando al Señor, el Señor nos va a responder. Ana oró, 1 Samuel 1:2, dice que Ana oró, clamó por un hijo y el Señor se lo dio. El Señor le contestó. Así como Pablo y Silas, ¿qué pasó? Ellos también estaban encerrados en una cárcel y estaban con cadenas. Y ahí, ¿qué pasó? Ellos clamaron
y alabaron al Señor. ¿Y qué pasó? Las cadenas se fueron rotas. Eso es el poder que tenemos del Dios que conocemos, ese Dios que es tu Dios y que es mi Dios. A Él tenemos que darle toda la honra y toda la gloria para siempre, porque Él no ha cambiado, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él tiene cosas ocultas que darnos, Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Todas tus necesidades, todas tus cargas, tus preocupaciones, entrégaselas al Señor, porque no podemos solos. No podemos llevarlas solos porque nosotros no vamos a remediar nada. Como ayer, les voy a comentar algo. Ayer traía un dolor de estómago y me dolía la cabeza. Y me dice, José, ¿estás nerviosa por la predicación? Dije, no, estoy nerviosa. Y dice, como dando a entender, como no aguantas nada. Le digo, no, si no es eso, pero yo pienso que a lo mejor sí, ¿verdad? Porque para pararte aquí en el púlpito y alabar al Señor no es cualquier cosa, solamente, dice su palabra, que solamente los valientes arrebatan. Y yo sé que si estamos aquí en esta noche es por el propósito del Señor. No es en vano todo lo que estamos haciendo, todos los sacrificios que estamos haciendo, no es en vano, mis hermanos. Y yo te dejo con esta palabra que el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Así que esta noche te voy a pedir que te pongas de pie. El altar está abierto. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar, vamos a gemir por esa petición que tú pensaras, ya hasta se me olvidó qué es. El Señor te va a hacer a memoria esa petición que tú tienes en tu corazón, esa petición por la que siempre has orado, y el Señor te la va a contestar. Pásale, mi hermano, el altar está abierto. Vamos a orar todos juntos en un mismo gemir, así como Ana clamó, así como Ana gimió, así para que el Señor dice que donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Y yo estoy segura que aquí está su presencia, aquí está su Espíritu Santo. Déjale sus cargas al Señor. Solamente Él es el único que te puede ayudar, sea cual sea tu necesidad, o sea cual sea tu preocupación. Déjaselo, mi hermano. No te salgas de este lugar así como llegaste. Salte libre en el nombre de Jesús, porque en Cristo somos libres. Él ya pagó en esa cruz del Calvario, Él ya pagó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Fue crucificado, fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Déjale al Señor tus cargas en esta noche. Déjale las cargas de tus hijos, esos pagos que no puedes dar. Todo lo que tú traigas, despójate. Saca lo que traes para que tú te vayas libre en esta noche a tu casa, para que puedas decir: clamé al Señor y el Señor me contestó. Así como dice Jeremías 33:3. Clamé a Dios y Él me contestó. Que esta palabra no sea porque yo la haya puesto aquí, sino que haya en tu corazón un cambio, que haya en tu mente un cambio, que ya no estés preocupado, ya no estés afanado por lo que va a pasar mañana. Dice la palabra del Señor que el día de mañana trae su propio afán. Solamente busca al Señor, conéctate con el Señor, humíllate con el Señor, porque Él está aquí en esta noche. Su palabra dice que donde 2 o 3 congregados, ahí está Él. Aquí está su Espíritu Santo paseándose por este lugar. Aquí está su presencia. Aquí está el Señor. Solamente alábale, solamente abre tu boca. Dile gracias, Señor, porque hasta aquí me has guardado. Gracias, Señor, porque me has librado de muchas cosas. Gracias, Señor, porque a veces no tengo tiempo de agradecerte, pero aquí te voy a dar gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí me has traído, hasta aquí me has guardado. Quizás tuviste muchas dificultades al llegar en esta noche, pero gloria a Dios porque llegaste. Esta noche llegaste y te vas a ir en victoria en el nombre de Jesús. En victoria, porque el Señor es el que ya pagó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Te vas sana, te vas sano en esta noche. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú te paseas por este lugar. Gracias, Señor. Tú recibe la honra y recibe la gloria. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Santo, santo y poderoso eres, Señor. Oh, aleluya. Gracias, mi Rey. Te adoramos. Gracias, Espíritu Santo.
Aleluya. Recibe la honra, Señor, recibe la gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Ay, santo eres, Señor. A su lugar a quien corresponde.